figuras clave de la edición y el libro en el ámbito tanto nacional como local. En esta ocasión nos acompañan en el presidium el doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la UANL. Bienvenido. El licenciado Antonio Ramos Revillas, director de la editorial universitaria. Bienvenido. Héctor Jaime Treviño Villarreal, licenciado en Historia por el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía e Historia. Orgullosamente egresado de su primera generación, es geógrafo, cronista, archivista, promotor cultural y periodista. Bienvenido. Janet Clarion, licenciada en Filosofía y maestra en Metodología de la Ciencia y Letras Españolas. Es miembro del Consejo de la Cultura de Nuevo León. Además de ser poeta y traductora, ha colaborado en diversas revistas y periódicos, tanto nacionales como internacionales. Bienvenida. Y por supuesto, tengo el honor de presentarles a quien otorgaremos este prestigioso premio. Con ustedes, el licenciado Alfonso Castillo Burgos, fundador de Librerías Castillo y Editorial Castillo. Ha sido promotor cultural e ícono clave en el crecimiento de la lectura y del mundo editorial en nuestro estado y en todo el país. Bienvenido. Ahora, para dar inicio a esta ceremonia, cedemos la palabra al licenciado Antonio Ramos Revillas. Gracias, muy buenas tardes a todos, distinguidos amigos que nos visitan el día de hoy en esta Casa Universitaria del Libro UANL, para una entrega más del reconocimiento al mérito editorial, directivos de dependencias centrales de nuestra máxima casa de estudios, escritores, promotores de lectura, amigos del presidium que nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Distinguir el libro con un reconocimiento al mérito editorial es una estrategia de la memoria en la que recordamos no solo el trabajo de un editor o librero de nuestra ciudad, sino la forma como ese editor o librero cambió nuestras vidas. Es rememorar cómo los libros que editó nos alertaron y nos animaron, y cómo nos dieron una identidad que como lectores fuimos construyendo con cada una de estas máquinas de asombro que son los libros. Distinguir al señor Alfonso Castillo, a quien agradezco profundamente su aceptación de este reconocimiento, es recordarle a toda la ciudad que la calle de Morelos está vacía desde que su librería ya no está ahí. Es recordar las mañanas cuando el sol se posaba sobre las mesas de novedades que tenían muchos títulos con los que nuestra ciudad ha ido conformando su historia literaria. Libros de autoras como Janet Clarion, Alejandra Rangel, de autores como Hugo Valdés, Mario Anteo, Héctor Jaime Treviño, Gabriela Riveros o Paulino Ordóñez. Es recordar también los libros de texto con los que muchos nos educamos en la secundaria durante una década y los primeros libros para niños que eran donados a granel en nuestro estado. Distinguir al señor Alfonso Castillo es revalorar la idea de que esta ciudad es una ciudad de editores, aunque siempre salgan a la luz los magnates de la industria, los jugadores de fútbol. El reconocimiento al mérito tiene además la función de mostrar un legado en el que ya hay editores como el maestro Alfonso Reyes Martínez, Carolina Farías, la propia Janet Clarion, que hoy nos acompaña, y el querido poeta Óscar Efraín Herrera, quien recibió esta placa el año anterior. Si en Hansel y Gretel los personajes dejan un camino de guijarros para encontrar el camino de regreso en el bosque oscuro, así la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la mano de nuestro señor rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, y de nuestro querido secretario de Extensión y Cultura, el doctor Celso José Garza Acuña, han querido ir dejando estos guijarros para encontrarnos, perlas que brillan en la historia literaria de nuestra ciudad. Hace días, y me permitirán un poco esta comparación un poco distante y grasosa, estaba de visita en otra ciudad y unos amigos me llevaron a un lugar muy secreto en un pueblo muy cercano a la capital de este estado, a conocer a una familia que se dedica a trabajar, abro comillas, a trabajar el cerdo. Es decir, lo matan, lo cocinan en todas las formas como les es posible prepararlo y lo ofrecen a los comensales en una comida pantagruélica.
hacían esta mención de a lo que trabajaban con mucho respeto, con admiración, porque estamos en un mundo que va perdiendo cada vez más sus viejas profesiones. Ya de regreso y al pensar en este reconocimiento, llegué a la frase fácil de lo raro que es para muchos, abro comillas, trabajar el libro, es decir, recibir los manuscritos, leerlos, corregirlos, formarlos en una pantalla, revisar las fuentes, seleccionar las portadas y sus colores e imágenes, escribir las cuartas, medir los lomos, preparar las guardas, revisar archivos de impresión, enviar a placas, imprimirlos mientras el olor de la tinta se tatúa en el papel, guillotinar este papel, hacer los cortes a caballo o sencillos, intercalar las hojas, calar con portadas, troquelarlas, pegar el libro, peinar los bordes, enviarlos a bodega, sacarlos de bodega, preparar los ojos para verlos por primera vez, organizar boletines de prensa, convencer a compradores en las librerías, dotar las mesas de novedades, enviar los libros a periodistas y críticos, despedir los libros cuando los primeros lectores, como con el pan, se acercan por la tarde a llevárselos para su jornada lectora de hoy, mañana o dentro de 50 años, cuando recuerden que hace mucho soliste pasar por la calle Morelos aturdido y entraste a las librerías Castillo y tomaste uno de los ejemplares del Crimen de la calle Yaramberri y te enteraste que hacía muchos años ya en esta ciudad que habitas había ocurrido un crimen. Esto es trabajar el libro. Esto significa este reconocimiento al mérito editorial, prestigiar las labores de un editor que cambia vidas e historias lectoras. Honorables miembros del Presidium, amigos todos que nos acompañan, aquí está con ustedes un hombre que nos cambió la ciudad, que seguimos extrañando en nuestros paseos dominicales. Muchas gracias, y maestro Alfonso Castillo, muchas gracias. Ahora nos dispondremos a escuchar unas palabras del licenciado Héctor Jaime Treviño Villar. Muy buenas tardes, estimadas damas, caballeros, miembros del Presidium, estimable y entrañable Alfonso Castillo Burgos. ¿Qué no podría yo decir de Alfonso Castillo Burgos? Sinceramente, llenaría un libro, una enciclopedia de tantas anécdotas, tantas aventuras en el mundo del libro y de los quehaceres cotidianos también. Pero para no ser muy disperso, más vale leer este texto que escribí hace algunos ayeres en la sección editorial del periódico El Norte, que se los traigo a su consideración. Esperemos no cometer algún dislate y decir alguna cuestión que no se pueda decir en público, pero creo que no, y aquí va. Se llama De libros y maromas. Muy difícil se presentó el escenario que es la vida para un niño que perdió a su padre a los 5 años de edad, sin economía familiar bonancible, donde el papá era jornalero del Enequén, la mamá ejercía el noble oficio de maestra de piano, y con el producto de ambos trabajos apenas solventaban las necesidades de subsistencia y vestido. Aquel infante tuvo que abandonar la escuela primaria cuando cursaba el 3er grado y se dedicó a trabajar para ganarse la vida. Su amor por la música y su carácter bullanguero lo llevaron a incorporarse como baterista a un conjunto musical y le dio duro a las tocadas en su ciudad natal y alrededores. Atraído por el espectáculo, a los 14 años de edad trabajó como payaso y trapecista en el circo Mérida. ¿Te acuerdas, Alfonso? Sintiéndose en su elemento, pues soñaba con ser una estrella en ese medio, pero al fin, los ardores amorosos de la adolescencia lo hicieron enamorarse de Emilia, la contorsionista, estrella principal del circo. No sé si lo saben los siglos, que sí. Estrella principal del circo. Pensó en raptarla y escaparse con ella, pero los patrones se enteraron y pistola en mano lo hicieron desistir de sus propósitos. Incursionó en el ambiente farmacéutico como ayudante de una botica, donde preparaba medicamentos y pócimas,
era reconocido por su habilidad para realizar las mezclas, cualidad que todavía conserva al combinar ciertos líquidos, sobre todo los que proporcionan alegría al cuerpo y al alma. Después de trabajar de mecánico por algún tiempo, se fue a probar fortuna en la Ciudad de México en una decisión de suma trascendencia para su vida. Ingresó como barrendero a la editorial Iztaccíhuatl y al tiempo que cumplía con su faena se interesó por los libros, el proceso de su impresión, distribución, de su venta. Pronto escaló peldaños en la empresa y en 1961, al inaugurarse una sucursal en Monterrey, se embarcó en esta nueva aventura. Se enamoró de los libros y compartió su pasión con los clientes a quienes recomendaba tal o cual obra. Atendía los reclamos del libro del momento, de alguna enciclopedia o de cuadernos para colorear. Lo conocí en septiembre de 1966 y, como diría el maestro Israel Cavazos, madre mía, ya revelé mi edad, cuando me urgía un cuaderno de trabajo para Geografía de México para que mis alumnos del cuarto año de primaria aplicaran los conocimientos adquiridos. Me invitó a pasar a la bodega y con un conocimiento preciso de la ubicación de los materiales encontró el libro, con una sonrisa de satisfacción y triunfo por el hallazgo, pero dijo, bien lo recuerdo, es inconcebible que estas publicaciones sobre México se hagan en España. Comprendió los nuevos tiempos para la actividad librera, se independizó en 1974 y abrió su propio negocio. La intención tenía un doble propósito: ganarse el pan cotidiano y, siguiendo a don Alfredo Gracia Vicente, modificar la imagen fúnebre del ramo en la ciudad. El tradicional librero que estaba atrás del mostrador, aquello parecía un viejo tendajón, y este hombre cambió radicalmente dicha imagen al presentar los libros de una manera poco convencional. Parecía una boutique, al agregar una profusa iluminación, y cuando era necesario invadía la zona peatonal de la avenida Morelos con una vistosa carpa donde hacía promoción y utilizaba como gancho las consabidas ofertas. El virus del libro le entró fuerte y 3 años después fundó una empresa editorial con la reimpresión del libro de don Santiago Roel García, Nuevo León, Apuntes Históricos. Publica algunas otras obras, hay algunos sinsabores. No quiero recordar aquellas broncas con las Irmas, Irma Serrano, Irma Salinas Rocha, no sé qué otra Irma también hay. Y a partir de 1986, con la publicación de la Geografía de Nuevo León, ahí participamos con Martín Saláez Cantú, un servidor, incursionó con fuerza en el ámbito escolar. Duro afanar, vencer obstáculos, enfrentarse a los competidores nacionales y extranjeros, entrar de lleno a la guerra de precios, tolerar las veleidades de los autores, porque algunos son verdaderas vedettes, aunque algunos de quinta, pero bueno, cosechar premios, ganar el reconocimiento de la comunidad cultural y a partir de 1992 invadir el mercado nacional del libro de texto para convertirse en el principal oponente de las empresas editoriales extranjeras que controlaban ese campo. La promoción de los talentos locales y regionales no le fue ajena. Sabía de la calidad literaria en estos lares y creó colecciones cuya demanda fueron prueba de aceptación, sin dejar a un lado los textos motivacionales que estaban en boga y siguen en boga en la actualidad, y la de los negocios, éxito refrendado en países como Venezuela y Colombia. En el marco de esta casa de libro, es un ícono universitario, siempre, lógicamente, debemos hacer el elogio de los libros. Extrañamos, como bien dijo el maestro, su presencia en la avenida Morelos. Extrañamos a Alfonso en las ferias de los libros, porque además Alfonso era el principal motivador en la feria del libro. La primera vez que fui a una feria de libro y no estaba Editorial Castillo ni Librería Castillo, sinceramente dijo, algo falta aquí, y faltaba Alfonso Castillo Burgos. No olvidemos nunca, estimado Celso José Garza, a nuestros libreros y editores, como a este yucateco regiomontano, Alfonso Castillo Burgos, que con tesón
esfuerzo y dinamismo, se ganó a pulso un sitio en el maravilloso mundo del libro. Muchas gracias. Ahora con ustedes la licenciada Janet Clarion. Gracias, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo este homenaje a un homenaje a un ser humano a quien respeto, admiro y quiero mucho. Juan Alfonso Castillo Burgos, ave de paso que llegó para quedarse en Nuevo León. Era una escalera por la que se llegaba a una surtida y bien organizada librería donde yo iba con 2 o 3 de mis hijos aún pequeñitos. La mayor alegría, abrir la puerta de cristal y encontrarme con aquel cúmulo de libros de gran y pequeño formato, autores que aún no se conseguían en Monterrey, libros de tema diverso y sobre todo literatura y arte. Pasaba horas por las tardes sentada en algún escalón y dejaba que los niños hojearan novedades infantiles, mientras yo seleccionaba cuáles libros me llevaría ese mes o podría comprar en lo que fue el inicio de la formación de una biblioteca que tanto debo a Juan Alfonso, a quien en ese entonces llamábamos el señor Castillo. Señor en el amplio sentido de la palabra, como nos recuerda Cervantes. La poesía, señor Hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad y en todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella. Él lo entendió. Hablo del señor Castillo, para quien ser editor y ser librero es y fue la profesión más maravillosa del mundo, y hay que tener una sangre bonita, dijo también, para amar el libro. Por sangre bonita entiende fineza de espíritu, estética pulida que manifestó como editor, como librero y como creador de una empresa que fue a la vez un centro de cultura y un centro de conocimiento en Nuevo León. Hace 50 años Juan Alfonso comprendió que su amada Mérida era pequeña para llevar a cabo su proyecto, pequeña en dimensión quizá, pero grande en humanidad, porque bien se dice que la intuición está hecha de bagaje, más bagaje y algo de luz. De forma que cuando pisa estas tierras en el 61, lo hace porque se dio cuenta de que en este estado había los ingredientes esenciales para lograr su propósito: trabajo, honestidad, entendimiento de la sociedad. Durante sus años como gerente comercial de la librería Iztaccíhuatl, comprendió y asimiló temas de papel, competencias, cubiertas, títulos, pero ante todo sabía cómo quería tratar a la gente. Eso y su gran capacidad de relacionarse con nosotros lo llevaron a ser el editor y el librero más importante de Nuevo León. Olivia estaba en la caja registradora. Ella me daba plazos. Yo se lo pedía, me miraba, reflexionaba y me decía: lo consulto con Alfonso. Hicimos un acuerdo. Yo haría mis pagos puntuales y ella mantendría el secreto. Los recuerdo a los dos subiendo y bajando cajas en el Mall del Valle, mostrándome las novedades, acariciando las cubiertas y los lomos de los ejemplares que recién desempacaban. Castillo nos ahorraba el viaje y nos permitía acceder a títulos que de otra manera nos resultaban inalcanzables. Su logro fue formarse como lector y separar el arte de la empresa. Luchó incansablemente contra la competencia desleal que se empezó a disparar con la llegada de otras librerías que otorgaban grandes descuentos ya que contaban con subsidios enormes. Quizá ese sea el nudo central de las editoriales independientes en México que él supo sortear. No han podido sostenerse y operar en niveles sanos porque como instituciones independientes les ha costado defender un precio que salvaguarde sus finanzas. Amar los libros tiene un precio.
La gente no está acostumbrada a pagarlo. Sobre ello reflexioné luego de la muerte de un compañero de una generación, cuando yo cursaba en esta máxima casa de estudios que hoy nos alberga y hacia la cual siento una enorme gratitud, la maestría en letras españolas, que luego de terminarla hice la de metodología de la ciencia. Iba un día en el carro y venía oyendo Radio Nuevo León cuando dieron la noticia de la muerte de un compañero. Se habló en ese momento de que era experto, digamos, un gran conocedor de todos los tequilas que se elaboran en México. Es decir, sí se podían reunir y se podía pagar tequila, cerveza, vino, pero los 125 pesos del libro siempre eran caros. En alguna reflexión que hace Juan Alfonso señala que un libro no es caro, sino costoso, como lo es el buen vino. Se tiene la idea de que un editor independiente puede sacar lo que quiere. Castillo siempre tuvo muy claro cuál era su función como empresario y eso le permitió ser creador de importantes certámenes de novela, cuento, literatura infantil y remunerar bien a sus autores. Los cuidó las existencias. Fue editor independiente y luchó por entregarnos desde su independencia lo mejor de las letras de Nuevo León, de México y libros de texto hasta llegar a ser el distribuidor más importante en América Latina, pero no quiso quedarse con la acumulación de lo recibido. Se asesoró de escritores para formar un fondo incluyente de tantos autores, no porque le caían bien, sino que lo hacía con rigor y firmeza. Siento una doble gratitud por su labor como editor y librero y como el editor de mi primer libro de poesía, Mujer dándole espalda. Ese año nos hizo una posada en el lobby del Museo Marco. Es la primera vez que yo sepa que un editor invita a todos sus autores, les ofrece una cena y además nos regaló una caja con un pavo. Además, debemos agradecer su amor por los niños, la creencia en que formar niños lectores cambiaría el rumbo del país y el tejido social de Nuevo León. Apostó por ello. En sus 6 librerías había libros infantiles, bellos que incluso como adultos deseábamos leer. SN Somos Niños fue su leitmotiv. No recuerdo haber conocido una librería más bella que 0 a 14. Es que era un goce estar allí. Por una presunción profesional, es decir, por el convencimiento muy propio de nuestra condición humana, de que cualquiera podría hacer lo que hacen los demás, creemos que es fácil llevar el oficio de la forma en que lo hizo Juan Alfonso. Creo que apenas nadie alcanzaría a llevar a cabo con solvencia eso tan difícil que ahora hacemos los demás. Lo vivo, lo comprendo, lo admiro. Yo quisiera haber tenido la claridad para crear una empresa cultural con sus alcances y sus logros. Él dice, soy regioyuca, pero mi mundo se hizo en Nuevo León, sí, y ese mundo nos legó. Desde el 74 se independiza, funda la librería Castillo porque supo capitalizar sus relaciones humanas que son enormes y vastas y públicas. Quiso volar como gaviota, hizo cultura, se dedicó a leer, a tener un lenguaje vasto sin nunca descuidar la parte empresarial. Tuvo 400 empleados. Juan Alfonso, toda una tarea. Formó libreros, algo tan descuidado y esencial en la formación de los lectores. También Carmen Elosúa supo formar a sus libreros. Creó premios internacionales, inició presentaciones. Carlos Lorete Mola lo apoyó en Nuevo León con don Alfonso Martínez Domínguez. En una entrevista nos dice que Vargas Llosa iba a venir invitado por él. Pero cuando supo que Martínez Domínguez era el gobernador de Nuevo León, le dijo, no voy porque no trabajo con asesinos.
Montó la colección Más Allá, el Premio Nacional de las Juventudes Alfonso Reyes. Después de Porrúa, era el mejor distribuidor de los libros. Santillana y Castillo eran los principales distribuidores del gobierno. Se dice que nunca se debe emprender algo que no se conoce. Alfonso dice, no es audacia, es suerte. No lo creo. Tengo la sensación de que cuando habla de hambre de triunfo, no habla de dinero. Qué extraño es el comportamiento del dinero en la mente humana. Triunfo para Castillo era educar por el libro, fomentar esa educación en los niños, que se amara la lectura. El triunfo para él era un tejido social sano, justo, feliz, culto. Estamos homenajeando a un ser humano que nunca perdió su visión social de la empresa. Eso hace de él un hombre valioso por lo que sembró. Además de castillos de terror, dio estímulos porque logró, y ese logro es muy su espíritu, relacionarse con sus empleados, relacionarse con sus autores, relacionarse de forma especial con Nuevo León, de forma amorosa, generosa, cultivada, un cultivo yucateco en un regio que viajó por todo el mundo, que navegó hasta que el barco metafóricamente se hundió, dice él, en la crisis del 2008. Pero antes, después de 31 años de existencia, Librerías Castillo, la cadena más importante y prestigiada del ramo en Monterrey, debió de cerrar de manera definitiva en 2006, ante la imposibilidad de sortear la grave problemática económica que aquejaba a nuestro país. Para hacer que la economía actual del país, que le pega de lleno a este hermoso producto que es el libro, no tiene por lo pronto una visión clara a futuro. Las librerías se llenan de libros cuyos contenidos avergonzarían a Octavio Paz. Cómo ser felices en 10 días, el manual de la perfecta cabrona o los mejores y más renombrados orgasmos del siglo XXI. ¿Qué hace un editor ante esta demanda del lector actual? Castillo lo tuvo claro. Lo dijo, formar libreros y mejorar las cadenas de distribución. Juan Alfonso Castillo Burgos hizo mucho por los lectores, por la cultura, y queremos que siga en la talacha. Es probable que la población mundial aún no se haya percatado de lo crítico que es no poder producir libros buenos. ¿Cómo esperar tener seres humanos buenos, capaces de reflejar lo mejor de sus lecturas? Desde este foro, Alfonso, agradezco tu trabajo, tu mirada y entrega. Mis hijos sí alcanzaron a ir a tus librerías. Mis hijas sí alcanzaron a comprar libros para mis nietos en 0 a 14. Ellos sí verán los frutos de tu enorme esfuerzo. Que sigas apoyando, que siga tu voz orientando a quienes buscan imaginar un mundo alejado de redes confusas, fragmentatarias, por no decir convulsas. Felicitaciones y muchas gracias. Ha llegado el momento de escuchar las palabras del doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la UANL, y quien se dispondrá a hacer lectura y entrega del reconocimiento. Buenas noches. Realmente muy emocionado de estar aquí con don Alfonso, con todos ustedes, con Janet, con Héctor Jaime, con Antonio, en esta noche de celebración de la memoria y del agradecimiento en torno a un personaje muy significativo de nuestra comunidad, como lo han dicho ya aquí de manera tan bella por Janet Clarion y tan llena de entusiasmo y nostalgia como Héctor Jaime lo ha rememorado, y Antonio, un personaje que representa una época y una aspiración de esta ciudad. Yo quiero celebrarlo, su vida, su amistad, y sobre todo destacar el hecho de que se encuentran aquí personajes muy significativos para
para usted, como son su familia, su esposa, sus hijos, sus antiguos colaboradores, que aquí veo a Patti y a compañeros de la librería La Ventana que estuvieron con usted en Castillo, y sus autores también, como Gaby Riveros, Pedro de Isla, Paulino, el gran Mario Anteo, y personajes de nuestra ciudad como lo son el cronista de la ciudad, el ingeniero Leopoldo, el arquitecto Bulnes, el Doria, personajes de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, y que bueno, pues le vienen aquí a expresar todo su cariño. Yo me quiero permitir, a nombre de nuestro rector, el ingeniero Rogelio Garza, darle un saludo y compartir una reflexión y sobre todo un recuerdo como autor suyo también. En una noche alegre en Guadalajara, después de una jornada intensa en la extraordinaria Feria del Libro que se celebra en la capital de Jalisco, me encontré al señor Castillo en un bar de cuyo nombre no quiero acordarme. ¡Ah, carajo! Aquí llegó el norte, exclamó el editor al verme llegar y encontrarlo con un whisky en la mano, como si el reportero que había sido lo fuera a denunciar por disfrutar el placer de haber cumplido ese día. Señor Castillo, le dije, pero si ya no trabajo en el periódico, ahora soy uno de sus autores. Esa noche compartimos la mesa y celebramos a lo lindo la felicidad de trabajar en el mundo de los libros, trabajar con el privilegio de contribuir a construir una sociedad mejor, informada y sabia, porque se sabe escribir y se sabe leer. Una sociedad libre porque puede elegir apoyar a sus escritores, publicarlos, promoverlos y poner sus obras impresas en papel al alcance de todos a través de esos espacios maravillosos conocidos como librerías. El señor Castillo, don Alfonso Castillo Burgos, es insignia de la figura del editor y librero en Monterrey. Solo él llevó la labor editorial de la ciudad a niveles de industria y lo ubicó en el panorama nacional, incorporándose a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y viajando por todo el mundo, participando en las principales ferias del libro, sabiendo hacer negocios, equilibrando la rentabilidad financiera con el compromiso social y cultural, literario incluso. En los años 80, todo niño de primaria y secundaria estudiaba historia y geografía con los libros de Ediciones Castillo. En tanto, nuestros poetas y escritores de casa buscaban el sello para llevar sus obras más allá del ámbito doméstico. Si don Alfredo Gracia Vicente, ya lo mencionaba Héctor Jaime, puso con su arribo a la ciudad las primeras piedras para el fomento al libro y la lectura, editando y abriendo la primera librería en Monterrey, distinguido por un empeño quijotesco y romántico, el señor Castillo continuó la tarea, le puso pesos y centavos y profesionalizó toda la gestión de edición, venta, comercialización, distribución y promoción. En ese contexto tuvo la visión precursora en nuestra localidad de abrir una cadena de librerías cuya infraestructura hoy sigue vigente con otro nombre, de invertir en los libros de texto con autores de casa, de impulsar la literatura para niños y jóvenes, de promover a los poetas, narradores y ensayistas de Monterrey con el respeto y la dignidad que todo autor merece, y de reivindicar a clásicos como Elena Garro o personajes populares como el Piporro. Fueron muchísimos años de esfuerzo, más de 6 décadas desde que ingresó muy jovencito, ya lo contaba Héctor Jaime y la propia Janet, a trabajar a los almacenes de Editorial Iztaccíhuatl en la Ciudad de México, después dejar su natal Mérida, donde trabajó en un circo y luego en una botica, también nos ha contado. Es un ser luminoso, lleno de alegría y entusiasmo, con una memoria prodigiosa y una carcajada imborrable. Magíster, ánimo, es su grito de batalla. En la víspera de su 80 aniversario de vida, que cumple el próximo 27 de mayo, ¿sí? 27 de mayo, le he prometido publicar sus memorias, su anecdotario, como dice Héctor Jaime, porque Jaime va a ser uno de los
coautores, como una manera de saldar la deuda que esta ciudad tiene con él y como una forma de guardar y difundir la experiencia de alguien que supo salir adelante con mucho esfuerzo y dedicación y visión emprendedora, no exenta de polémicas con las firmas de las que ha salido exonerado. Como reportero a finales de los 80 y principios de los años 90, lo visité en muchas ocasiones en su oficina de la librería Castillo de la calle Morelos y lo acompañé 1000 veces a las convocatorias que nos hacía en el extinto restaurante Luisiana para entrevistar a los autores que promovía. Como autor de Ediciones Castillo, quizá de los últimos que publicó, le doy las gracias por mi libro de entrevistas a dioses y demonios, conversaciones con escritores y pintores, de 2002. Espero no haber sido la desgracia de ensuciar las operaciones. Como representante de una institución como la máxima casa de estudios de Nuevo León, me permito reconocer su trayectoria, señor Castillo, y en nombre de nuestro rector, Rogelio Garza Rivera, darle las gracias y un abrazo enorme lleno de afecto y admiración. Darle nuestro reconocimiento al mérito editorial UANL 2017 por su contribución al desarrollo de nuestra comunidad a través del fomento al libro y la lectura. Muchas gracias y muchas felicidades, señor Castillo, por su vida, que está por alcanzar sus 80 años de edad. Muchas gracias por todos sus esfuerzos y por su visión de negocio con sentido social en torno al libro. Espero pronto ocurra otra noche alegre en Guadalajara o aquí en Monterrey, señor Castillo, para encontrarme con usted en un bar de cuyo nombre no querremos acordarnos y celebremos a lo lindo la felicidad de sus 80 años y trabajar en el privilegiado mundo de los libros. Muchas felicidades y muchas gracias. Del señor rector, entregarle este reconocimiento que al pie dice: la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Editorial Universitaria, en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, otorga el reconocimiento al mérito editorial a Alfonso Castillo Burgos por su labor dentro de la difusión del libro, la lectura y la literatura infantil y juvenil al frente del proyecto de librerías y ediciones Castillo. Alerem Flammam Veritatis, maestro Rogelio G. Garza Rivera, rector, Monterrey, Nuevo León, abril de 2017. Encantados ustedes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias al señor rector de la Universidad de Nuevo León, al maestro Rodríguez, primero las damas, Janet, Héctor, Celso, 3 autores más. Realmente esta tarde, un poco calurosa, me han reactivado todas mis neuronas. Janet me ha hecho una radiografía de todo lo que ha pasado en mi entorno cultural. Janet es una mujer que considero una gran autora. Fue mi autora de un libro de poesía. En un proyecto que tuve yo de las mujeres en la poesía a través de Ediciones Castillo. La poesía no vende, pero cómo le da prestigio a una editorial. La ilumina. La poesía es de los ángulos de la literatura menos socorridos. Hasta Octavio Paz, premio Nobel,
Cuando sacó un libro de poesía, años después, Editorial Planeta publicó 2.000 ejemplares. Yo tuve la oportunidad de venderlo en saldos a 10 pesos en una feria de libros. Pero eso es la poesía y el teatro, que también publica el teatro, y el cuento. Hay que ser un poco mecenas para entrar en ese campo. Ahorita que Janet es editora, y no estamos haciendo alabanzas mutuas, Janet, pero Janet está haciendo un esfuerzo internacional con su editorial Vaso Roto, que hay que fregarse. Ha publicado cerca de 200 títulos, con una calidad de edición extraordinaria, y es una gran traductora del italiano al español y otros idiomas más. Acaban de dar un premio en Milán ahorita como la mejor traductora del Marini italiana, y realmente sus ediciones son bellas. Estoy hablando de esto porque yo en el mundo del libro siempre quise también tener cuando menos parte de la calidad que tienen los libros Vaso Roto. Y realmente, como se ha dicho ahorita aquí, tuve la oportunidad de convivir con una décadas de la cultura que se iniciaba en Monterrey y ya sonaba en el ámbito cultural, por una persona que llegó aquí, Alfredo Gracia Vicente, un español refugiado que venía huyendo de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil de España. Y él fue mi maestro. Era un hombre muy generoso, un hombre que no lo querían algunos sectores de la sociedad porque era marxista, pero era generoso hasta decir más. Alguna vez me dijo don Alfredo, cuando estaba en las épocas, en los 70, la Liga 23 de septiembre, todo este grupo que comienza desde París, la Revolución de París cultural, y después tuvimos el Tlatelolco. Hubo una serie de gente que quería leer, quería cultivarse, y no tenían dinero. Entonces, don Alfredo un día me dijo: Alfonso, hazte de la vista gorda, deja que te roben los libros. En serio, sí, es que le pongo marcaje personal a una persona aquí, deja que te roben los libros. Y esas aventuras que corrimos el señor Gracia y yo eran geniales. Alguna vez mi gran agradecimiento cuando iba yo a inaugurar el Centro Cultural Castillo en el 81, lo invité a Nueva York a comprar libros de arte, porque él era un perito en arte. Todos los artistas de Nuevo León de la década desde los 60, 70 y antes en los 50, el maestro era un gran curador de obras de arte. Gerardo Cantó el Chato era uno de sus predilectos artistas. Y así puedo enumerar mucha gente de la cultura del arte, que fueron grandes amigos míos, porque yo tuve también una galería del arte en el Mall del Valle, donde estuvo Marta Chapa, estuvo Federico Cantú, estuvieron los grandes de la pintura neolonesa. Todo este
cúmulo de neuronas que me han abierto ahorita, pues realmente me ha satisfecho mucho estos halagos, estas historias para ser contadas, porque es lo que tiene que pasar. Ya no son leyendas urbanas, son historias para ser contadas. Alguno de ahí me dice que quiere que, varios que quieren escribir mi vida. Le digo que hay blancos y negros. No voy a decir que iba al Veracruz, a Guadalajara. Las ferias del libro de Guadalajara eran un agasajo de editores. Es la feria más importante del libro después de Frankfurt. Ahorita algunos editores se quejan porque hay más eventos culturales de compradores. Celso estar en Frankfurt representando a esta bella universidad. Frankfurt son 20 hectáreas de libros. Frankfurt hasta hace 3-4 años ya dejaban comprar libros. Pero la gente ahí estaban andando por las escaleras como moscas, 400,000 profesionales de libros. Yo me paré hasta ahí, 400,000. Distribuidores, libreros, editores, diseñadores, correctores. Es el mundo del libro. Y una vez le pregunté a un amigo mío, Aldo Stoffner, el del Shock del Futuro. Lo traje, tuvimos una comida muy agradable como intérprete, ¿cómo se llamaba? Un intérprete que llevaba a todas las ferias del mundo, pero no me acuerdo el chaparro este. Y le digo, pregúntale al Babalú que cuando desaparece el libro, porque era un pitonizo. Él inventó el matrimonio del mismo sexo que iba a ser viable y que iba a haber un presidente de color y que era un pitonizo Alvin Toffler. Y vino a presentar un libro que se llama La Tercera Ola. Y estando ya con 2 bacardís blancos con coca, le pregunto, oye, ¿cuándo me voy a morir de hambre? ¿Cuándo desaparece el libro? Me dice, mira, Alfonso, no, 50 años todavía vas a comer con manteca caliente. Alvin Toffler era un pitonizo, en paz descanse, murió hace 3-4 años. Igualmente, mi vida entre los libros, fui un mecenas, pero también fui un felicio. Mi vida entre los libros, a veces jugaba yo con los libros. Esta librería última de 014, un juego mío que dije, yo quiero poner la mejor librería del mundo de libros infantiles. Y agarré a un loco, Héctor Cantó Ojeda, un acuarelista muy lindo, y le dije, vamos a hacer este proyecto porque he estado en todo el mundo visitando librerías infantiles. En España hay 7 librerías que están en calles no comerciales, no en centros comerciales, y los sábados están llenos de niños comprando. Ese es un gusto que me dio a mí, igual que en Argentina. Y una librería importante está en Francia. Los franceses, los niños leen mucho. Y empecé a agarrar muchas experiencias por todo el mundo. Y dije, voy a hacer la librería más bonita. Y lo logré. Lo logré llevando 60,000 niños para que les dieran un tallercito de lectura. Todos no tenían la obligación de comprar. Todos salían con sus set de libros regalados. Pero cayó la crisis del 2008.
Sí, tenía que regalarle los libros porque los niños pagaban 30 pesos de su autobús, pues obviamente pues era mucho que comprar libros. Esa fue una época muy generosa para mí, para mi familia, mis nietos. Ahorita tengo una nieta trabajando en la librería La Ventana. ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! Ya quiere agarrar el gen de ser futura empresaria librera. Bueno, sí. Y claro, todo esto me dio fortaleza financiera, porque como dijo Janet, entre Santillana y Ediciones Castillo éramos los principales proveedores del gobierno. Después de la crisis del 94, a partir del 95, mis grandes autores de Nuevo León, aquí hay un representante máximo, llegó a vender Ediciones Castillo cerca de 10 millones de libros. Al cabo de toda mi ruta de Fenicio, casi vendí entre 80 y 90 millones de libros. Hasta que los tiburones, que es lo que va a pasar pronto, platicaba yo con Janet, que el mundo del libro va a quedar en 5 grupos. Porque los tiburones están comprando todas las editoriales. A mí me agarró un tiburón y me compró. En el 2003. Entonces, este mundo del libro de texto es un mundo dificilísimo también. No es así que vende 100 millones. Tiene sus asegúnes. Logré reunir un equipo de 22 autores noloneses. Hice el grupo Nuevo León de maestros de pizarrón, no de maestros de escritorio, que eran todos los autores de 25 editoriales que estaban tras de mí, compitiendo. Y entonces logramos hacer un buen equipo. Viajamos en toda la República, teníamos oficinas en varias partes de la República, tuvimos 200 promotores. Este condenadote era el polo de los conferencistas. Entonces tuvimos un equipo muy bueno de gestión. Lástima que no vino aquí un brazo derecho que tuve, que todavía vive y ya tiene su editorial, Estela Chavira. Ella era la parte organizacional, yo era la parte creativa, y era la parte de relaciones públicas y humanas. Eso de tener una empresa que maneje la función social en la empresa es la mayor satisfacción. Cuando no hay eso, el colaborador no funciona. Se siente explotado. Y aquí no, yo cambié todos los roles. Y ese fue el éxito. Todos mis grandes ejecutivos, editores, diseñadores, todo lo que es el mundo del libro, que hasta para cortar el papel, proveedor de papel, pues lo organizaba mi dirección general, yo era el presidente. Pero entonces todo este tiempo fue grandioso para mí. Yo caí, como Dios lo digo muchas veces, en el mundo del producto más maravilloso del mundo, el libro. No hay otro más. Pude haber sido vendedor de zapatos, de ropa, de perfumes, tener un restaurante. No. El libro es la forma mágica de crear amigos. Yo tengo aquí en Monterrey, todos mis clientes creaba yo un amigo. Me ven por todo el mundo y me saludan y digo, ¿quién es este? Sí, porque es algo fuerte la cultura.
deja huella. Y esto para mí ha sido lo más importante que me ha sucedido en la vida. Ya no les quiero seguir dando más numerito de los libros porque anda en crisis la palabra escrita. No va a desaparecer porque hay mucha gente que todavía quiere agarrar un libro o leerlo y no como la cuestión virtual que es insípida. Por eso ya se están haciendo mejores libros. Hace 40 años era muy artesanal. Yo me acuerdo que mi comadre Laura Esquivel, autora como Agua para Chocolate, gracias, dice ella, yo no digo, el segundo premio internacional de novela, porque ella muy afecto a premios, ¿no? Me gustaba meterme en problemas. No llegó el 27 de mayo su original, y era tan serio el proyecto de los premios, son tan serios que a veces del premio Nobel ya dudan que está el premio Nobel de literatura por cuestiones políticas, y los premios de literatura, por ejemplo el Planeta, el Planeta da 800.000 euros de premio cada año, un poquito más alto el Nobel, y algunos más que están arriba de 300.000-400.000 euros en Europa. Son cosas muy delicadas. Y cuando me pidió Laura que yo le extendiera más el plazo, le dije, no, cuando eso se utilizaba el correo, matasellos de correo. De ahí ella llega, termina la novela a los 3 meses y empieza a tocar puertas a ver quién se la publica. Y llega con Mondadori y se la rechazan. Y llega con Grupo B, se la rechazan. Y otra más, y llega con Editorial Diana, ahora es del Grupo Planeta, porque lo compró Planeta, porque tenía 4.000 puntos de venta en México, Diana, la editorial insignia de novelas de los años 50, 60, 70. Y entonces, la primera edición el director editorial Homero Galloso Ánimas le dice, sí te la voy a publicar, pero es una novela de cocina, ¿quién va a comprar esta Modern? No, te la voy a publicar. Hace 1.000 ejemplares con 500 fe de ratas. En una convención de editores en Cancún o en Iztapa, nos da a todos los editores la novela, primera edición, y dice, esta es la que no va a salir a la venta, porque tiene 500 fe de ratas. No tenía buenos editores Diana, era una editorial muy comercial de libros de motivación y ta. ¿Y qué pasa? Hacen una edición de 2.000 ejemplares, se vende antes de una semana. Hacen una de 10.000 ejemplares, se vende en 15 días. Entonces ya dijo Homero, y el señor Ramírez era el dueño, vamos a hacer 50.000. Nada más al vendedor más grande del mundo le hemos hecho 500.000 de copias. Pero a esta vamos a hacerle 50.000, pues una novela de cocina. Termina vendiendo 1 millón de ejemplares Laurita, traducida en 42 idiomas, más de 40 millones de ejemplares vendidos. Igual pasó con Harry Potter. Totalmente igual. Ella tuvo que poner 5.000 libras esterlinas en Edinburgh. ¿Y qué hizo? Es la mujer más rica del Reino Unido después de la reina Isabel. Casi ha vendido más ejemplares que la Biblia. Eso es lo que le pasa al editor. El editor tiene que tener un olfato de saber qué se vende y qué no se vende. Y eso, ustedes no saben las penurias de los editores, cómo sufrimos. Millones de toneladas de libros se trituran porque cuesta más el almacenaje. Entonces,
Cuando yo iba a España y compraba 1 millón de libros a 25 centavos de euro, a Planeta, yo podía darlos a peso en la feria del libro y le ganaba de intereses porque me daban libros nuevos, porque en España todo es con derecho de evolución. Ese es el problema del editor, que los libreros no arriesgan, todo lo compran a consignación y lo regresan y a veces no pagan a los 30, 60, 90 días. Sobre todo Sambors, Costco, Aurrera. A ver, estoy diciendo nombre porque me vale. No. No, es un lío ser editor. Pero hay que tener mucha experiencia, muchos golpes. Yo felicito a la universidad que Celso estuvo muy pegado a la edición de libros de la universidad y se lo ha pasado al maestro, que también lo andan haciendo bien ya las cosas. He visto el acabado, colecciones, diseño y todo, y digo, es una nueva etapa para una buena distribución. Ese es el otro problema. Bueno, me despido de mi familia, que está aquí, que haya venido mis hijos, mis 1, 2, 3 nietos y medio. No. Era un novio de mi nieta. Muchos amigos, muchos compadres, muchos autores y mucho amor para ustedes. Les deseo mucho que... Ahí está Marta y que Marta y este Marta, Crisanto. Marta y Crisanto. Marta comenzó con nosotros desde el Mall del Valle en 1980. Creo. Marta. ¿Dónde fue Marta? ¿Dónde anda? No la veo. Marta es una de las mejores vendedoras del libro. Yo lo puedo decir, se lo digo porque es el artífice de la ventana. Ahí doña Carmen González de Ochoa Muguerza le he traspasado la librería de Valle Oriente y ella ha tomado ese mercado con todos mis ex empleados. Entonces esto ha sido un éxito para Carmen. El otro día la saludé en su casa, tomamos un café y es todo un éxito porque le dejamos las raíces, le dejamos los empleados, los proveedores y los punteros, que es lo mejor. Siempre en un negocio hay un puntero y un punto. A veces hay buen punto, pero no hay puntero, o a la inversa. Y aquí, gracias aquí que está también otra persona, sí, son, sí, gracias a estos colaboradores de la ventana, ha sido un éxito la ventana. Les doy las gracias, que pasen buenas noches y los quiero mucho a todos y que Dios los bendiga.